manos corresponde al periodo de enero 2007 a diciembre del mismo año. Es un informe que lo debemos señalar, es un subregistro, no documenta todos los casos que seguramente se presentan en Colombia, debido a las dificultades y limitaciones que tenemos las organizaciones defensoras de derechos humanos para acceder a la información, para poder trabajar con comunidades vulnerables. Dificultades que pasan desde aquellas que dependen directamente de políticas institucionales, como por ejemplo la política del INPET de no permitir a las organizaciones de las defensoras de derechos humanos de la sociedad civil ejercer verificación en sitios de reclusión, cárceles y penitenciarías, como aquellas que también se desprenden de situaciones de orden público, pero además de la situación de la aplicación de la política de seguridad democrática en zonas donde se encuentra una fuerte militarización y que lastimosamente la alta presencia del actor armado estatal impide de alguna manera que los defensores y defensoras de derechos humanos podamos realizar nuestra labor de apoyo, de documentación y de acompañamiento a las comunidades campesinas principalmente. Este informe, que fue elaborado por la Coalición Colombiana contra la Tortura, conformada por las organizaciones que nuestra compañera Gloria Amparo Camilo nos relataba anteriormente, fue realizado además con el respaldo de la coalición, del Comité contra la Tortura y de una serie de organizaciones internacionales como lo es Diaconía, quien aportó la financiación para el mismo, al cual tenemos que hacer su agradecimiento. En el informe encontramos los siguientes hallazgos. Primero, desde el 2004 hasta el 2007, pudimos documentar por lo menos 346 casos de personas que han sido víctimas de tortura. De estos, 92 personas fueron torturadas y dejadas con vida, lo que quiere decir que 234 personas fallecieron después de haber sido torturadas o fallecieron producto de esa tortura. En el 2007 se reportaron 93 casos, de las cuales solamente 27 personas fueron dejadas con vida, el resto de personas fallecieron. La mayoría de estas personas pertenecen a los siguientes sectores sociales. Son personas detenidas, ya sea en cárceles o penitenciarías, campesinos y campesinas, mujeres, niños y niñas, población LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, y población afrocolombiana. Tendríamos que señalar lo siguiente. De este hallazgo partimos a señalar que en Colombia la política de seguridad democrática lastimosamente ha facilitado las condiciones para que la práctica de tortura continúe siendo una realidad. Esto se da porque la política de seguridad democrática, sobre todo en zonas de fuerte militarización, ha llevado a que los militares, incluso paramilitares, lleven a cabo acciones de tortura con el ánimo de, primero, conseguir información, segundo, como mecanismo de persecución política o de represión a los sectores sociales que mencioné anteriormente, tercero, a que lleven o ejecuten la práctica de las agresiones o violaciones sexuales como arma de guerra o como venganza contra un sector político que consideran contrario, y cuarto, como mecanismo de castigo para personas que se encuentran en altas condiciones de vulnerabilidad debido a que sus derechos como la libertad se encuentran conculcados o restringidos. Me refiero a los detenidos, principalmente detenidos y detenidas por razones políticas, y por supuesto a las personas que se encuentran actualmente retenidas por la insurgencia como víctimas de secuestro. En ese sentido, cabe señalar que en cuanto a la responsabilidad, en este informe encontramos lo siguiente, que el 90.1% de los casos es responsabilidad del Estado, ya sea por acción directa por medio de sus fuerzas militares, de policía y organismos de inteligencia, los cuales serían el 70.4%, que corresponde a 50 víctimas de las 93 que hablé inicialmente del informe de enero-diciembre de 2007, y a lo que le sumamos el 19.7%, que serían 14 víctimas de tortura, entre las cuales, a los cuales se le imputaría a los grupos paramilitares, pero por supuesto con la aquiescencia, permiso o solidaridad del Estado. Y finalmente, el 9.8% de los casos, que corresponden a 7 víctimas,
ejecutados directamente por la insurgencia. La mayoría de estos casos también encontramos que se dieron en momentos en que las personas son capturadas, productos de las llamadas detenciones masivas o las detenciones individuales pero ilegales y arbitrarias. La mayoría de estas detenciones fueron llevadas a cabo contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y población campesina que reside en zonas donde el poder militar es tan fuerte que incluso sobrepasa la autoridad civil. Se destacan zonas como el Catatumbo, Casanare, Arauca y zonas del sur del país donde la situación de conflicto es muy fuerte, pero además donde la presencia del actor armado estatal es absoluta y controla la vida social, controla las administraciones públicas y sobrepasa, como lo decía anteriormente, la misma autoridad administrativa. En este sentido debemos señalar que lastimosamente la mayoría de estas personas, campesinos y campesinas que han sido torturadas posteriormente, fueron ejecutadas extrajudicialmente y fueron presentadas como falsos positivos o como muertos en combate. Cabe notar que en un informe del año anterior de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos se documentaba que entre el periodo correspondiente entre julio del 2002 y julio del 2007 se registraron por lo menos 955 casos de ejecuciones extrajudiciales y 235 casos de desapariciones forzadas, todas atribuibles al Estado, policía, ejército y organismos de inteligencia. Lo que quiere decir que sería un total de 1.190 posibles violaciones al derecho a la vida en este quinquenio, que empezó desde julio 2002 hasta julio 2007. De estos casos, muchos de estos campesinos que fueron presentados como muertos en combates fueron lastimosamente torturados, y muchos de ellos se corresponden a las 346 personas de las que hablábamos inicialmente.